Tengo aquí en mi poder una de las revistas que se hacían aquí en la localidad de Guatraché y vamos a averiguar, a conocer un poquito más cuándo salían, en qué año y demás. Y estamos con el propietario, que siempre, Nelson Rodríguez, para quien no lo conoce, pero Nelson, siempre despuntaste el vicio de lo que es el periodismo, ¿no? Sí, siempre. Bueno, primero ante nada, buenas tardes, Chango, y gracias por la entrevista. Aparte veo los periódicos y bueno, tengo recuerdos de esa época, pero sí, siempre me gustó el periodismo. De hecho, he sido corresponsal de La Arena algunos años. Tuve lo que sería Radio Crash, la propagadora de Guatraché, que a partir de que la tuvimos, que era junto con mi señora, la hicimos ambulante. Contale a los más jóvenes, sobre todo, corría los años 80. Y 87 en adelante. Bien. Hasta los 90, 90 y... ¿De qué se trataba esa propagadora? Históricamente hubo una propagadora que, bueno, pasaba música 1 hora a la mañana y 1 hora a la tarde. Quien había iniciado esa propagadora era Grosse, y se llamaba Radio Craft, le decían. Y hacía publicidad de los comercios locales más música, ¿no? Yo recuerdo que era chico, iba a la escuela primaria cuando en realidad se escuchaba mucho, ¿no? Es más, se esperaba el horario para escuchar música. ¿Tenía un horario fijo? No tenía era un todo horario el día. fijo, sí, creo que a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 11, y también a la tarde, ¿no? 1 hora. Y bueno, todos los chicos esperábamos que empezara para poder escuchar algo distinto, ¿no? Bueno, con el tiempo fue cambiando de dueño, hasta que la última vez que funcionó fue cuando la tuvimos nosotros, pero ya cambiamos el sistema. El pueblo era muy grande, se necesitaba comprar las bocinas que hacían de lo que serían parlantes hoy, ¿no? Claro. Que estaban instalados en las esquinas y en esos lugares, exactamente, ¿no? Sí. Casualmente estábamos hablando con Beto Acuña, que él también la tuvo, y la había reparado una vez. Creo que tenía como 7, 8 en el pueblo, pero depende del viento, depende del lugar donde estaba. Había lugares que se escuchaba y lugares que no. Bueno, la idea era seguir así, pero lo que pasa que bueno, no se escuchaba en todos lados y decidimos ponerla ambulante. Teníamos una camioneta, y la hacíamos ambulante 1 hora a la mañana y 1 hora a la tarde, con publicidad de los comercios locales y también espacios especiales. O sea, grababan las publicidades, las ponían en un grabador o iban leyendo la medida que iban recorriendo. De las dos maneras. Mirá, de las dos maneras. Qué bueno. ¿Por qué? ¿Por qué de las dos maneras? Porque por ahí en épocas de elecciones venían los partidos políticos y alquilaban 1 hora. Entonces ellos ponían el locutor, nosotros teníamos el micrófono con un amplificador en la camioneta que habíamos adaptado, y bueno, se hacía la publicidad, o algún comercio en su aniversario quería también tener 1 hora especial durante una semana o la semana, también se le alquilaba a la hora y se lo hacía en forma especial, o se utilizaba mucho también para las ofertas, sobre todo a fin de año y demás. O sea que en realidad estaba más de 1 hora a la mañana y 1 hora a la tarde funcionando en el pueblo. Y se recorría el pueblo para que escuchen en todos los barrios. Claro. Si bien en Guatraché en esa época no tenía, digamos, la cantidad de barrios que tiene ahora, pero de cualquier manera ya estaba... Ya se estaba extendiendo mucho. Claro. Ya se estaba extendiendo y había lugares, habíamos probado, que no se escuchaba bien. Por lo tanto, se decidió hacerlo de esa manera. Y bueno, eso llevó también, más que era corresponsal de La Arena, que si bien notas se hacían muy pocas, porque solamente cuando la editorial llamaba para que averigüe sobre determinado tema, el corresponsal estaba fundamentalmente para los clasificados, ¿no? Para tener un lugar de los clasificados. Y aparte, bueno, uno hacía una nota y cuando la veía plasmada en el diario, una alegría bárbara. Había cosas que... Sí, pues estaban corregidas, qué sé yo, pero bueno. Estaban corregidas, le cambiaban los títulos y bueno, después entendí
cómo era, ¿no? Cómo funcionaba el periodismo. Claro. Y en esa época, que era la época de correctores de todo tipo, ¿no? Te corregían los títulos, la redacción y todo. Después, bueno, llegó ahora que es copy-pegue, que es otra cosa. Exactamente. Bueno. Y bueno, después se nos ocurrió probar haciendo este periódico, que en principio lo íbamos a hacer cada 15 días. Después nos dimos cuenta que no podíamos porque el tiempo... Porque es muy artesanal, el que lo ve es muy artesanal. En realidad se hacía con una máquina de escribir grande, se colocaba la hoja oficio, tenía que ser horizontal y vertical, de las dos maneras. Y había que hacer primero la tapa y la contratapa, después la primera página con la anteúltima, era complicado. Y se hacía todo a mano, o sea, a máquina y a mano, porque... tenía una persona maestra, me acuerdo, Laura Asper, que era docente y me corregía los errores, porque por supuesto tenía errores, pero bueno, se hacía y se imprimía en una imprenta de Bahía Blanca que trabajaba para la universidad, y el sistema que se utilizaba, por eso es todo en blanco y negro, era el sistema OCES. Vos cuando decís lo hacíamos, lo planeamos, ¿con quién más? Con mi señora. Siempre con Claudia. Siempre con Claudia. ¿Vos ya estabas casado? Sí, yo estaba casado. Es más, la publicidad, la voz de la publicidad y la mayoría era de ella. Era la voz de ella. A veces se grababa y a veces con micrófono. Pero sí, lo hacíamos los dos y bueno... tratábamos de hacer lo que está, pero en realidad era mucho trabajo. Después decidimos hacerlo por un mes. Pero ¿qué pasa? Había mucha información de mes a mes. Bueno, y terminamos haciéndolo cada 20 días. O sea, cada 20 días, porque por lo que leo acá, culturales, deportivas, fechas de cumpleaños, Miguel Valle, que era diputado. Miguel Valle era diputado, cumplió 70 años. Cumplió 70 años, sí. Estaba, mira, pobre el presidente de la Unidad Básica, Marcos Rolando. Nota Felipe González también. Varios. Y también hay una parte que observo acá, que hay chistes o cuentos o... Sí, en la última página, digamos, siempre se ponía algún chiste, y siempre estaba relacionado con algo que pasaba en la localidad. Por supuesto se le cambiaba el nombre, no todos se daban cuenta porque éramos un grupo de amigos que pasaba algo y en tono de cargada como él le hacíamos un chiste. Después lo explicábamos, ¿no? Pero bueno, tenía sociales, quienes se recibían. ¿Y quién hacía el dibujo? Porque veo que el dibujo lo hacía yo. Vos te dedicabas a la caricatura. Sí, lo hacía el dibujo yo, sí. A la caricatura del lugar y demás. ¿Cuántos ejemplares, digamos, 80 aniversario de Guatraché estaba funcionando? Porque lo tengo acá en mi mano. Sí, estaba funcionando. Creo que hay una nota Felipe González ahí. Que era el intendente de un año de la gestión, me parece que era. Eso la recuerdo. Sí. Exactamente, sí. Y también iba por ahí a la reunión de consejo y bueno. Y hacíamos una tirada arrancamos con 130, creo que siempre 130 hacíamos, nos quedábamos con algunos. Y después había un chico, no siempre el mismo, que lo salía a vender. Creo que tiene el precio, todo. Valor 3 pesos. 3 pesos era el valor. Pero esto, Nelson, con esto no vivían ustedes. No, por eso te digo, teníamos un negocito chico de venta de cassette y algunas cosas, y también la publicidad ambulante. Se ve que había inflación ya en esa época, porque valor 2.50, dice otro de los que tengo, sí. Que tengo acá, así que no, iban a más. Dejó de funcionar precisamente por eso. Porque en ese sistema después, para ir a imprimirlo, lo llevábamos a Bahía, lo llevábamos, y después a la vuelta los comisionistas que habían lo traían y nosotros lo teníamos que cerrar uno por uno. Se tuvo que dejar de hacer por el costo. Era imposible después
poder mantenerlo. La idea fue en algún momento, cuando se podría llegar a estabilizar todo, seguir haciéndolo. Pero no, después hubo un adelanto, vinieron las FM muy cerquita. De hecho, en algún momento en la FM era panelista. Sinceramente no recuerdo en cuál FM, porque era una que estaba en el centro. Sí. Me acuerdo, iba una vez por semana con un tema determinado, después en el tema deportivo también. Sabía ir, o sea, siempre me interesó el tema de... Veo que siempre estabas relacionado exactamente. con... Después, bueno, ¿qué pasa? Fui concejal, me dediqué a eso, a lo que fue el Consejo Deliberante, pero también siempre como base de publicitar todo lo que se hacía en el Consejo Deliberante, o yo o el Consejo. De estos ejemplares que, bueno, yo tengo 3... ¿te queda mucho más o no? No, vos sabés que en realidad cada uno que hacíamos guardábamos uno, y después, bueno, desgraciadamente tuve un siniestro cuando tenía la panadería y se me quemaron el resto, ¿no? Yo no recuerdo sinceramente si eran 8 o 9, si llegamos al año o no llegamos, no recuerdo, pero sí los tenía guardados. Y bueno, y eso los recolecté, que algunos tenía mi mamá, aparecieron algunos otros y bueno. Bueno, tiene bocha, fútbol, temas culturales, espacios para la cultura. Sí, era, o sea, había para hacer, es más, hoy mucho más, no tengo ninguna duda. Y fíjate que en esa época no había fútbol. No era la época. No había fútbol acá, sí en la provincia de Buenos Aires, porque la noticia de deporte habla muy poco de fútbol. Habla, creo que en el 80 aniversario de un combinado local. Yo estoy seguro que jugué ese día, jugamos contra el Boys acá en cancha de Huracán, pero no había fútbol infantil quizás sí, que era municipal, pero no había fútbol, es decir, que todo lo que había para agregar todavía, si hubiera existido. Bueno, vale la pena recordar por ahí para la gente que no sabe, que no es de Guatraché o que ha venido hace poco a Guatraché, que obviamente acá había otros medios anteriores, como el Imparcial y otros más que, bueno, también plasmaban lo que era la información y todo. Sí. Siempre la cultura y el periodismo estuvo muy ligado acá en Guatraché, fue muy fuerte. Sí, aparte uno tenía relación prácticamente con todos jóvenes en esa época, y bueno, cada uno participaba en alguna institución, ya sea, no sé, recuerdo ahora, ¿no? Las juventudes políticas, las juventudes religiosas existían como grupo, claro. Te acercaban material, te facilitaban mucho, ¿no? Las instituciones colaboraban mucho, la Comisión Municipal de Cultura también. Sí, queda registrada sí. Realmente era interesante, y por eso quería que la gente lo conozca y demás, porque queda registrada la historia de nuestros pueblos. Dupen era el que tenía la radio y estaba ahí en el centro. Orlando Dupen. A esa radio Dupen. Ibas, y después estuvo La Petina también, los hermanos La Petina tuvieron una radio que funcionaba en una época allá arriba de la cooperativa. Que estaba justo al lado del canal, bueno, la radio de los Tindillas, estuvo. Sí, lo bueno que en todas las radios, yo porque ahora miro mucho, ¿no? Me gusta mirar los informativos en general, ¿no? Miro bastante televisión. Lo que no ocurría en esa época es que vos tanto mirabas televisión o leías el diario, más allá de su orientación que podían tener, no pasa lo de hoy. Hoy vos te sentás a mirar en televisión un noticiero y ponés determinado noticiero y ya sabés para qué lado va. Y pensás que estás en un país. Ponés en el mismo país, ponés otro noticiero y creés que estás en otro país. Sí. Eso antes, si bien había una tendencia, no ocurría tanta diferencia en los medios como ahora. Lo mismo los gráficos. Los medios gráficos, que hay pocos, pero bueno, los que también no era. Era de otra manera, o al menos no nos sí. dábamos cuenta. Bueno, Nelson, felicitarte nuevamente. Hacerlo de nuevo, no, ni casualidad. No, hoy cambiaron las cosas, habría que adaptarse a una página web para poder tener información. Sí, ya también se hizo y anduvo. En realidad me gusta, hago todo eso, leo todo en la medida que puedo,
lo leo, me gusta. No estoy en condiciones de poder dirigir algo o algo así porque me falta mucho conocimiento para eso. Aparte me gusta también mucho el fútbol, o sea, hay un montón de cosas y yo creo que fue una etapa que me hubiera gustado seguirla en su momento, sí, porque era interesante, porque se sumaba cada vez más gente, porque te dije algo fundamental, no alcanzaba el tiempo, lo sacamos una vez por mes, pero lo sacamos cada 20 días porque había más información. Me imagino que hoy hay mucho más, también hay más medios. Sí, hay más medios también, pero bueno, la gente colabora. Gracias nuevamente, y acá, bueno, abajo dice dirección responsable, Nelson Rodríguez, colaboradores Claudia Méndez y Laura Asper, que era la correctora de todas las cosas. Bueno, no, el agradecido soy yo. Te voy a devolver los 3 ejemplares si querés, y si no, van a estar guardados acá y sabés que van a estar. Así que eso lo decidí vos, porque me dicen, no me quedaron ninguno, pero yo tengo. No, de todas maneras, te los voy a dejar porque están en mejores manos. Sí, creo que la biblioteca también tiene 3, 4, 5 tiene, porque me lo habían pedido porque ellos no sabían que esto había existido y bueno, ellos también lo tienen. Pero está en buenas manos. Muchas gracias.